Jocelyn, ¿sí se escucha? ¿Sí puedes ver la presentación? Sí, sí la puedo ver. Ok. Ok, buenas noches. Vamos a empezar con la segunda sesión de la semana 3. Esta es la presentación que vamos a utilizar. Pues esta semana hay muchos conceptos que ya hemos visto. La ley de Ohm, cuando calculamos resistencia, cuando calculamos voltaje, cuando calculamos intensidad de corriente. Pero ahora vamos a manejar algunos conceptos que no hemos visto. Entonces, me voy a enfocar en esos conceptos. Pero al final, si ustedes tienen alguna duda sobre el planteamiento o el problema de la actividad integradora 6, pues me dicen. Pero ahorita nada más me quiero enfocar en esos conceptos que no hemos visto. ¿Cuáles son esos conceptos que no hemos visto? Pues la mecánica de fluidos, ¿sí? La presión hidrostática. Cuando calculamos el costo de consumo de un aparato, entonces, esta fórmula que voy a poner en naranja, pues esa es la fórmula de la presión hidrostática. El volumen pi por radio al cuadrado por altura, pues es la para mecánica de fluidos, y esta es la densidad cuando conocemos la masa y el volumen, y esta es la energía cuando conocemos la potencia y cuando conocemos el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con nuestra segunda sesión de la semana 3. Consumo energético. Una de los planteamientos del problema que les va a pedir es que calculen ustedes el consumo energético de cualquier aparato eléctrico, ¿sí? ¿Cómo calculamos el consumo energético de cualquier aparato eléctrico? Dice que para poder calcular cuánto gasta algunos de los electrodomésticos de la casa, solo tenemos que hacer una sencilla operación matemática. Basta con multiplicar el precio del kilowatt por hora que tengamos contratado por el consumo del aparato durante el tiempo que queremos saber, ya sea un ciclo de un lavavajillas o las 24 horas del día de un congelador que está encendido. El consumo de un aparato eléctrico se mide siempre en kilovatios por hora. Si la potencia se mide en kilowatts, la energía, esta fórmula de la energía, su resultado, la potencia es en kilowatts, entonces para que me dé kilowatts por hora, pues yo tengo que multiplicar el tiempo. Por eso utilizo esta fórmula. La energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, de esta manera nosotros podemos medir la energía. Esto, que les voy a poner en ese color, ¿sí? Esto nos los va a proporcionar la plataforma. La plataforma nos puede decir 5.8 por kilowatts por hora, que es lo que cuesta el consumo de algún aparato, ¿sí? Esto nos los proporciona la actividad, entonces nosotros podemos, en base a lo que nos plantea la actividad, nosotros lo resolvemos, ¿sí? Siempre te va a decir 5.80 por kilowatt por hora, o puede ser 53.80 o 3.80, pero siempre tenemos que ver qué es lo que nos proporciona la actividad. Yo siempre les he dicho que, por ejemplo, los errores más comunes que estamos cometiendo es que no leemos lo que nos proporciona la actividad y de repente vemos otros recursos y tomamos el dato de ese recurso y sin darnos cuenta que de repente algunos datos cambian. Entonces, siempre verifiquemos qué es lo que nos proporciona la actividad y en base a eso nosotros pues ya podemos resolver un problema. Aquí está un ejemplo, ¿sí? Ahorita vamos a hacer, que está en ese color. Dice, ¿cuánto es la energía que gasta un aparato eléctrico en media hora si tiene una potencia de 6.4 kilowatts? ¿Sí? Esto es algo que también tenemos que hacer. Por ejemplo, sabemos que media hora son 30 minutos.
Pero yo aquí en mi fórmula, el tiempo no puedo trabajar en minutos, no puedo trabajar en segundos. El tiempo lo tengo que convertir ahora, ¿sí? Por ejemplo, pues la potencia no hay ciencia, la potencia vale 6.4. Y lo voy a hacer más grande. Y la potencia vale 6.4. Le voy a poner la unidad de medida que es kilowatts. Y el tiempo me dice que es media hora, pero como que es media hora, no puedo manejar 30 minutos, por lo tanto, la mitad de 1, pues es 0.5. Entonces, aquí yo ya convertí la media hora en 0.5, ¿sí? Por ejemplo, si aquí me dice, en vez de media hora, me dijera en 40 minutos, esos 40 minutos no los puedo poner tal y como está, ¿sí? Yo lo tengo que transformar a horas para poder resolver la operación. Por lo regular, siempre les he dicho que los errores que cometemos nosotros es que no usamos las unidades de medidas que corresponden, ¿sí? Entonces, si me da minutos, yo lo tengo que transformar a hora. Y si me dice, por ejemplo, yo no te lo doy en minutos, lo quiero en 800 segundos. Tampoco no puedo trabajar 800 segundos. Esas unidades de medida no los puedo hacer, por lo tanto, lo tengo que convertir ahora, ¿sí? Aquí, pues lo voy a dejar así, en media hora, ¿sí? Voy a subir un poquito más esto y lo voy a hacer un poquito más arriba para que puedan. Ok. Jocelyn, ¿tienes calculadora a la mano? Sí, maestro. ¿Cuánto te da a ti? Ahí me da 3.2 kilowatts por hora. Me da lo mismo. Ok. Yo no puedo, aquí si te das cuenta, ¿qué es lo que nos dice aquí? Basta con multiplicar el precio del kilowatts por hora que tengamos contratado por el consumo del aparato durante el periodo de tiempo que queremos saber. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí lo voy a poner en verde. Aquí nosotros ya tenemos la potencia y ya tenemos el tiempo, porque ahí mismo te dice, el tiempo es, quiero saber el costo de energía, cuánto es la energía que gasta un aparato eléctrico. Aquí estoy viendo la energía, pero date cuenta, por ejemplo, aquí ya tengo la energía y si quiero saber el costo, esto yo lo voy a multiplicar, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 5.80. Ahí va. Sí, espera, voy a darle a deshacer. Ok, lo voy a subir. Esta es la energía. Primero te pide cuánto es la energía que gasta un aparato eléctrico en media hora, ¿sí? Cuando yo calculo la energía, yo lo tengo que calcular en kilowatt por hora. Este kilowatt por hora, ahora sí, si te dice, quiero saber cuánto me cuesta, si te das cuenta, 5.80 por kilowatt por hora. Entonces, para conocer el costo de ese aparato eléctrico, yo voy a multiplicar 3.2 por 5.80 igual kW por hora. Y esto es, ok, 3.2 por 5.80, ¿cuánto te da? Eh, 3.2 por 5, 3.2. 18.56. Ok, 18.56. Entonces, el costo de ese aparato eléctrico funcionando media hora es de 18.56, ¿sí? Aquí yo ya calculé en media hora. Si me dice, es que quiero calcular el costo
el costo de un aparato en 2 horas. Ah, bueno, entonces ya, si yo ya tengo el resultado, este es mi resultado, ¿sí? Eso es lo que gasta este aparato eléctrico en media hora. Si después me dice, ahora no quiero que lo calcules a media hora, quiero que lo calcules a, a una hora completa, ¿sí? Si 18.56 es a media hora, una hora pues lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el doble del consumo. Entonces, si yo lo quiero, si el costo de ese aparato yo lo quiero calcular a una hora, lo voy a multiplicar así. Y a una hora, el costo de este aparato sería 37.12. ¿Sí? ¿Sí, Jocelyn? Sí, maestro. Ok. Entonces, ¿no hay dudas para calcular el consumo energético de cualquier aparato eléctrico? No, ninguna. Ok. El siguiente tema que vamos a ver que no hemos visto o que no hemos revisado se llama presión hidrostática. ¿Sí? Este es un nuevo tema que no hemos tocado, pero dentro del problema que plantea la plataforma para la actividad integradora 6, habla sobre la presión hidrostática. Entonces, vamos a entender primero qué es la presión hidrostática, de qué se trata para poder entender los conceptos y puedan ustedes interpretar el problema y resolver. Dice, ¿qué es la presión hidrostática? Dice que se describe como presión a la magnitud física que permite expresar el poder o fuerza que se ejerce sobre un elemento o cuerpo en una cierta unidad de superficie. La presión hidrostática, por lo tanto, da cuenta de la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. Nosotros podemos saber la presión hidrostática de cualquier líquido, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar nosotros. La presión hidrostática se calcula mediante la siguiente expresión. pH, ¿qué significa? Voy a agarrar una flechita. pH, ¿qué significa pH? Este es la presión hidrostática. Aquí viene la descripción. Al lado dice pH, la presión hidrostática. La P, ¿qué es la P? La P es la densidad de un líquido o de un fluido. Es la densidad de líquido fluido que ejerce presión y se mide en unidades de fuerza sobre un metro cuadrado. Ahorita vamos a ver más a detalle las unidades de medida. El pH, la presión hidrostática, la unidad de medida, lo que nos resulta de hacer toda esta operación es en Pascal, ¿sí? El resultado de la presión hidrostática es en Pascal. El resultado de la densidad, que es la letra P, se mide en unidades de fuerza sobre un metro cuadrado. La G, esta letra G, es la aceleración de la gravedad. Esta ya existe, la aceleración o la gravedad ya existe. Es como, por ejemplo, cuando tenemos la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb, que la K ya es una constante, siempre y cuando no me dé un valor para K. Y la gravedad pasa exactamente lo mismo, la gravedad ya es una constante. Ahí no hay, ese dato de la gravedad siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso no cambia, ¿sí? Ahorita como quieran la siguiente diapositiva, ya cuando resolvamos el problema voy a poner cuánto vale G. La gravedad vale 9.8 metros sobre cuadrado, ¿sí? Y la medida es en metros sobre segundo cuadrado. La altura. La altura del fluido o profundidad es la altura que posee el líquido sobre el objeto sometido a presión. Mientras más arriba se encuentre, mayor presión hidrostática se percibirá. Entonces, esta es la fórmula de la presión hidrostática. Esto es lo que significa cada letra. La P es la densidad, la G es la gravedad y la H es la altura. Ahorita vamos a resolver un ejercicio para entender mejor. El valor de P, que es la densidad, también ya existe. ¿Sí? El valor de P, que es la densidad, también ya existe. Ahorita vamos a ver una tabla. Esta tabla que les voy a presentar
también viene en la plataforma. Es una tabla diferente la que maneja la plataforma, pero los datos son los mismos, ¿sí? La plataforma maneja, me voy a ir tantito a la plataforma, para que vean dónde está esa información. Ok, ahí va. Esta tabla ya existe, como quiera. Ahorita les voy a decir, este recurso que estamos viendo ahorita, ahí voy. Ok, espérame. Ahí voy. Es que como que alguien se quiso unir, pero ya se salió. Ok, voy a compartir tantito la plataforma. Esta tabla que les voy a mostrar ahorita en la presentación que tengo, es una tabla muy similar. Si te das cuenta, esta es la semana 3 y aquí viene una tabla que dice tabla de densidades, ¿sí? Cuando ustedes quieran, ahí voy. Laura, ¿me escuchas? Ahorita continúo, Jocelyn, nada más que se conecte bien Laura para explicarles lo de las tablas que estamos viendo. Laura, ¿me escuchas? Okay. Buenas noches, sí, lo escucho. Ok, buenas noches, Laura. Ya empecé, ahorita si quieren me regreso tantito. Le decía a Jocelyn que ahorita les estoy explicando una nueva fórmula. Voy a regresar tantito para no perder el hilo. Ahorita ya vimos, esta es la presentación que también les voy a subir ahí en el foro novedades, les voy a subir esta presentación. Ahorita estamos viendo el tema de presión hidrostática. Ya vimos el tema que se llama consumo energético. Esta presentación se las voy a subir al foro novedades también el día de hoy para que lo tengan, pero esto ya viene en la grabación al inicio del video de cómo calcular el consumo energético. Ahorita ya empezamos a ver un nuevo tema que se llama presión hidrostática. ¿Qué les interesa a ustedes de la presión hidrostática? Que esta es la fórmula. La pH, el pH significa presión hidrostática y la unidad de medida es en pascal. La P es la densidad de un líquido o un fluido y la unidad de medidas es la fuerza sobre un metro cuadrado. La gravedad es una constante, ¿sí? Y su unidad de medida son metros sobre segundo al cuadrado. Y la H es la altura, ¿sí? Es la altura que posee un líquido y ahorita vamos a ver la unidad de medida de la altura. Por lo regular, la altura siempre se mide en metros. La P, este dato de la P para poder resolver un problema, yo lo saco de una tabla. ¿Qué es esta? Estas son las tablas de presión hidrostática. Dependiendo del sólido, ya sea si puede ser un aluminio, un corcho, un cobre, un hielo, un hierro, madera, plomo, vidrio, dependiendo del sólido, ¿sí? Este es un sólido y ahorita les digo cuál es la que van a utilizar. Por lo regular siempre utilizamos kilogramos sobre metros cúbicos, que es 2700. Por ejemplo, si yo tuviera el aluminio, que es un sólido, pues en la densidad voy a utilizar 2700 kilogramos sobre metros cúbicos. Si yo tuviera, por ejemplo, aceite, para el aceite yo agarro 920 kilogramos sobre metros cúbicos. Siempre para poder hacer la operación nosotros agarramos kilogramos sobre metros cúbicos. Pero ahorita le decía a Jocelyn, le decía Laura, que esa tabla también vienen los recursos que la plataforma nos proporciona, ¿sí? Por ejemplo, yo como quiera les voy a subir este recurso para que vean cuánto vale cada uno de ellos, pero si me meto a la plataforma en la semana 3, aquí viene, ¿sí? Dice mecánica de fluidos, presión hidrostática,
Esta es la presión hidrostática. También aquí viene un ejemplo de cómo resolver un problema de presión hidrostática. Ahorita vamos a resolver nosotros un problema, pero aquí viene más información. Principio de Pascal, y aquí viene la tabla de densidades. Cuando ustedes le dan aquí, les va a arrojar una tabla similar a la que les estoy mostrando ahorita. Sí, Jessica, sí, Laura, ¿dónde pueden encontrar más información sobre la tabla que estoy viendo? Sí, asesor, ya, tengo entendido que ahí mismo en la plataforma, ¿no? Sí, ahí mismo en la plataforma. Y si no, también pueden ver, por ejemplo, el recurso, el video, y esta presentación, les digo, va a estar disponible en el foro novedades para que ustedes vean cómo resolverlo. Ahorita a lo mejor no le entienden a la tabla. Ahorita me voy a ir a resolver un problema y se van a dar cuenta de dónde saco ese dato. ¿Sí? ¿En dónde podremos encontrar la presión hidrostática? En cualquier tanque de agua, el cual debe ser calculado para que sus paredes resistan la presión del líquido que contiene. Cuando los buzos bajan a grandes profundidades en el mar, pues sus trajes y los cuerpos deben soportar una enorme presión. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces, el calcular la presión hidrostática nos ayuda mucho. O sea, todos los que van a realizan la práctica de buzo, pues tienen que saber qué tanta presión pueden soportar sus trajes, y no solamente sus trajes, o sea, ellos mismos al momento de sumergirse en el agua, qué tanta presión pueden aguantar, ¿sí? En caso de no considerar esto, ellos van a tener algún problema, alguna consecuencia de salud que les puede llegar a afectar. Y el otro son las llantas de un auto, han de soportar la presión del aire que tiene en su interior. También de esta manera, por ejemplo, cuando vamos y le ponemos llantas a los aires, tenemos que saber cuál es la presión la cual las llantas puedan aguantar. Si nosotros le ponemos aire de más, pues la llanta puede llegar a explotar, o de menos, pues sabemos que no nos puede provocar algún accidente. Entonces, para eso nos sirve la presión hidrostática. No solamente para eso, hay muchos más ejemplos. Yo nada más quise mostrarles que la presión hidrostática tiene aplicaciones en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, los cuales nosotros podemos conocer. Este es un problema. Okay. Lo voy a poner, este es un problema, espérame. Lo voy a poner en negrita para que lo puedan ver. Ok. Dice, ejemplo, ¿cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua de 15 metros de profundidad? ¿Sí? Ojo, aquí, por ejemplo, ya me dice que la profundidad o la altura, que es H, es de 15 metros. Como ya viene 15 metros, yo ya no hago una conversión. Pero, por ejemplo, si me dijera, es que yo quiero, si aquí me dijera 150 centímetros, yo no puedo utilizar esa unidad de medida. No puedo trabajar en centímetros. La unidad de medida es en metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Convertir los centímetros a metros. En este caso me dice que son 15 metros. Si ya son 15 metros, me está dando, si la unidad de medida que me está dando es en metros, yo ya no hago nada. Pero los errores que cometemos nosotros es que nos dice 30 centímetros, y agarramos y ponemos los 30 centímetros y empezamos a resolver el problema y ya está mal. ¿Sí? Ya está mal todo. ¿Por qué? Porque no hiciste la conversión adecuada. Y de repente esos son los errores que cometemos nosotros en esta actividad, o no solamente en esta, en otras actividades se han estado cometiendo errores de conversión porque no hacemos la conversión adecuada, o porque no sabemos cuál es la unidad de medida que tenemos que poner para poder resolver. Entonces, la altura siempre va a ser en metros, ¿sí? Siempre va a ser en metros. Me dice, aquí te dice un pozo de agua. ¿Cuál es la densidad de un pozo? Que diga, ¿cuál es la densidad del agua? ¿Sí? Este dato que yo tengo aquí, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, yo lo saco de la tabla. Dense cuenta, me voy a regresar a la tabla para que vean. Ese dato no se los va a proporcionar la plataforma. Este dato de 1000, la plataforma no se los proporciona. ¿Qué tienen que hacer ustedes?
Dependiendo del líquido en el que esté sumergido, ustedes tienen que buscar en la tabla cuál es el dato de la densidad, ¿sí? Me voy a ir tantito a la tabla, metros cúbicos, pero me voy a la tabla y digo, ahí está. Es un líquido. Si es un sólido, lo busco en esta tabla. Si es un gas, lo busco en esta tabla, porque de repente me van a decir, un gas, es un aire, un butano, un dióxido de carbono, un hidrógeno, y pues agarro este valor, 0.8 kilogramos sobre metros cúbicos. Si me dice que es un plomo, el plomo es 11.300 kilogramos sobre metros cúbicos, pero es un líquido, entonces me voy a la tabla de líquidos. Si aquí no encuentran ustedes el dato, váyanse a la tabla que les presenta la plataforma, ¿sí? Se van al dato que les presenta la plataforma y ahí van a encontrar el dato que estamos buscando. Y si no viene en la plataforma, también pueden buscar en internet, viene la densidad de cualquier líquido, de cualquier sólido, de cualquier gas que ustedes estén buscando, ¿sí? Hay mucha información en la red, pero de acuerdo al planteamiento del problema que presenta la actividad integradora, aquí está el dato que estamos buscando. Ok, me voy al agua. Aquí está el agua. Si se dan cuenta, tengo dos tipos de agua. Agua de mar, ¿sí? Si yo quiero calcular la presión que aguanta un buzo y y me dice, se va a sumergir en agua. Ahí sí tengo que agarrar este dato. Agua de mar y sería 1025. Pero en este caso me dice que es agua y nada más tengo agua de mar y tengo agua destilada, por lo tanto voy a agarrar este valor. Y me dice que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Ahora entienden de dónde es este valor. Laura y Jocelyn, ¿entienden de dónde sale ese valor de la densidad? Sí, Sí, es el Ok, ahí no hay problemas entonces, ¿no? Ok, y la gravedad, este dato de la gravedad tampoco no me lo va a dar la plataforma, ¿sí? Ese dato no me lo da la plataforma, pero la gravedad es una constante. El valor de la gravedad es ese nunca va a cambiar. Es como cuando les decía, de ese rato Laura le decía a Jocelyn, es como la K de la fuerza de Coulomb. Ese dato siempre lo voy a agarrar, siempre y cuando el problema no me dé el dato de la K. Si me dice, agarra que la K vale 3 por 10 a la 9, pues agarro ese valor de K. Pero si no me lo da, yo utilizo el valor de K que siempre utilizamos. Pero la gravedad no cambia. Siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor de la gravedad. Este nunca va a cambiar. ¿Ok? Entonces ya tengo todos los datos. ¿Sí? Dice, si leemos el problema, podemos darnos cuenta que existen 15 metros de profundidad. Esa es la altura. También sabemos que se trata de un pozo de agua. Eso quiere decir que tenemos una densidad conocida. Así también el valor de la gravedad. Entonces, basando nuestros datos, yo ya puedo sustituir. Y ahí va. Ok. Ya tengo mis datos. Acuérdense de lo que siempre les he dicho. Primero tengo que tener, aquí es pH, es igual. pH significa presión hidrostática y la unidad de medida es Pascal. La densidad, pues es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué me va a multiplicar a una gravedad? Que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué me va a multiplicar a una altura? Que son 15 metros. ¿Dudas ahí de cómo sustituir los valores? ¿No? Sí, no importa que no pongamos ahora sí que el al cuadrado hacia arriba, o sería, Es que, bueno, no lo quise subir porque, pero ahí está. Este es, sería metros cúbicos, este sería segundo al cuadrado, así. ¿Sí? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos
que multiplica 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica 15 metros. ¿Cuánto les da esa operación? A mí me da 147,000 Pascal. ¿Quién les da eso? Jocelyn, Laura. No entendí bien cómo hacerle. ¿Se multiplica todo? Sí, nada más multiplicas 1000 por 9.8 por 15. Sí, me da lo mismo, maestro. ¿Sí? Ojo, de ese rato, por ejemplo, estaba calificando una actividad integradora de las 6, y la chica que mandó la actividad, empecé a hacer los cálculos y no me daba, y yo dije, ¿por qué? Y luego me doy dando cuenta que hizo mal la multiplicación. Muchos de los errores que cometemos de repente conocemos todo el procedimiento, pero a veces queremos hacer rápido la operación en la calculadora y nos equivocamos, ¿sí? Entonces, yo siempre les he dicho, yo les sugiero que una operación háganla 2 veces. Ahorita me van a preguntar, ¿por qué no la hacemos 2 veces? Porque yo lo hago y luego les pregunto a ustedes, ¿les dio lo mismo? Si no nos da lo mismo es porque o yo hice algo malo o ustedes hicieron algo malo. Pero cada vez que ustedes vayan a resolver un problema, hagan 2 veces la operación, aunque se tarden un poquito más. De esa manera se aseguran ustedes que el dato que están utilizando es el correcto. Porque de repente yo digo, ¿cómo es que les da ese resultado si yo hago la operación en la calculadora y me da diferente? Y tienen un valor completamente diferente. Y digo, ¿cómo es que les da un resultado si en la calculadora no puede fallar? La calculadora no falla, los que fallamos somos nosotros al momento de ingresar los datos, ¿sí? Entonces, sugerencia, va a ser una recomendación, hacer 2 veces la operación para asegurarnos que el dato que estamos colocando realmente sea el correcto. ¿Dudas de cómo calcular una presión hidrostática? No. Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si me dijera aquí 80 centímetros? ¿Puedo resolverlo con 80 centímetros? O sea, ¿puedo poner aquí este valor 80 centímetros? ¿Lo puedo resolver así? ¿Sí o no? No. Es correcto. No puedo hacer esto. Si la actividad me dice 80 centímetros y yo aquí pongo 80 centímetros, automáticamente estoy mal. La unidad de medida para poder resolver este problema siempre va a ser en metros. Siempre. Si no me da en metros, yo tengo que convertir. Ahorita no convertimos porque la operación me la está dando directo. Ahorita voy a utilizar otro concepto, y en ese concepto lo que voy a hacer es que voy a poner centímetros para que nosotros hagamos una conversión. También para mecánica de fluidos, que ahorita vamos a ver el siguiente tema, siempre se utiliza metros. ¿Sí? Si me da centímetros, me da milímetros, yo tengo que hacer una conversión. Si no, no lo puedo resolver. Entonces, para presión hidrostática ya no hay dudas, ¿va? Esa es la manera que van a ustedes, dependiendo de los datos, nada más sustituyen y listo. Esta es la fórmula. Esta fórmula también nos los da la plataforma, pero es pH es igual a densidad por gravedad por altura. Ok. Mecánica de fluidos. ¿Sí? Este es otro tema o es otra fórmula que no hemos visto. ¿Sí? No lo hemos visto. Entonces, por eso la actividad les pide muchas cosas, pero yo ahorita estoy tratando de ver las fórmulas o los conceptos que no hemos visto, pero que necesitan ustedes conocer para poder entender el problema de la actividad, ¿sí? Yo lo único que busco es que ustedes entiendan
y cuando empiecen a resolver el problema sea mucho más sencillo. La mecánica de fluido es parte de la física y como tal es una ciencia especializada en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. ¿Pero qué es un fluido? Un fluido se define como una sustancia que cambia su forma con relativa facilidad y los fluidos incluye tanto a los líquidos que cambian de forma pero no de volumen, como a los gases, los cuales cambian fácilmente de forma y volumen. Estas son todas las fórmulas que podemos llegar a ocupar, ¿sí? Si tenemos un cubo, utilizamos que el volumen es igual al área al cubo. Si nosotros tenemos una esfera, el volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Recuerden que pi es una constante igual. Pi es una constante. Lo conocemos como 3.1416, pero también ahí en la calculadora, ahí está el símbolo pi. En la calculadora, este pi pues está más completo. ¿Cómo más completo? Pi para mí es 3.1416, pero en la fórmula, perdón, ya la moví, aquí es 4/3. En la calculadora viene completamente lo que vale pi. Por ejemplo, si yo le pongo cuánto vale pi, me dice que es 3.141592.654. Ahí en la calculadora tienen este símbolo, ¿sí? Y le presionan a ese símbolo y le dan igual y te dice cuánto vale pi. Pero si lo quieren redondear, redondeado nada más es 3.1416 y ese es el valor que vamos a utilizar. Como quiera, ahorita no se preocupen, ahorita vamos a resolver un problema para que ustedes vean cuánto vale el valor de pi, ¿sí? Esto es si yo tengo una esfera. Si yo tengo un paralelípedo de lados ABC, para calcular el volumen es igual a A por B por C. Y si en el problema me dice que es un cilindro, ¿sí? Si es un cilindro con base de radio y altura, yo utilizo esta fórmula. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Va dependiendo. Aquí yo les puse todas las fórmulas dependiendo porque a veces el problema me dice, ah, yo tengo un cubo, ah, yo tengo una esfera, yo tengo un paralelípedo, ah, yo tengo un cilindro. Y el problema que nos plantea la actividad, pues me dice que es un cilindro. Pero yo quería que ustedes vieran que para calcular un volumen podemos tener estas cuatro opciones, ¿sí? Para determinar el volumen de un cilindro o el volumen de un cubo, de una esfera, un paralelípedo, yo puedo utilizar estas fórmulas. En este caso, como les dije ahorita, el problema nos plantea que es un cilindro, por lo tanto la fórmula es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ahorita vamos a resolver un problema para que ustedes sepan cómo utilizar la fórmula. La densidad. De repente, por ejemplo, el problema me puede decir, ah, es que quiero que me calcules la densidad, ¿sí? Si yo quiero calcular la densidad, ojo, ¿sí? Aquí calculamos pH. ¿Qué es pH? Presión hidrostática. No se confundan de fórmula. El pH, que es la presión hidrostática, aquí esta fórmula está mal. Aquí debe ser pH. pH es igual, me voy a traer la fórmula de arriba para que no nos confundamos, ¿sí? Porque ya se los voy a subir a la plataforma y no quiero que se confundan. pH, esta es la fórmula de la presión hidrostática. Si se dan cuenta, aquí es pH. Y aquí estamos viendo la fórmula de la densidad. ¿Por qué? Porque de repente me va a decir, ah, calcula la densidad. Si yo no conozco la densidad, yo tengo que usar esta fórmula y me dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y la unidad de medida es kilogramos sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. Por lo regular, si se dieron cuenta ahorita que resolvimos el problema de presión hidrostática, usamos una densidad la cual se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Estos son algunos valores. Si se dan cuenta, aquí también está otra vez el agua. Y el agua aquí viene que mide 1000,
que fue el dato que utilizamos para resolver el problema, kilogramos sobre metros cúbicos. Esto es otra tabla, pero si se dan cuenta son los mismos valores. ¿Por qué? Porque ya todos esos valores de presión, de densidad, ya están definidos, ¿sí? Los valores de densidad ya están definidos. No vamos a usar otro dato diferente más los que ya está definido, ¿sí? Entonces, si yo no conozco la densidad, pero conozco la masa y conozco el volumen, yo puedo calcular la densidad. Pero, por ejemplo, si me dice calcula la masa, ok, pero conozco la densidad y conozco el volumen, entonces si me pide calcular la masa, este volumen está dividiendo, lo paso multiplicando, entonces la masa sería densidad por volumen y ya puedo encontrar la masa. Y si me dice, es que quiero conocer el volumen, entonces el volumen lo está dividiendo, pasa multiplicando, y la P como está multiplicando pasa dividiendo, entonces sería volumen es igual a masa sobre densidad. Y ya encuentro el volumen, ¿sí? Ok, vamos a irnos a esto. Esto es lo que les decía ahorita, ¿sí? Yo puedo conocer, yo puedo determinar la masa, puedo determinar el volumen o puedo determinar la densidad. Con esta fórmula puedo conocer cualquiera de las tres cosas. No sé si hasta ahí, Jocelyn, Laura, tengan alguna duda. ¿No hay dudas? Creo que no. Bueno, ahorita vamos a resolver un problema y ahí a lo mejor vamos a salir de las dudas. Ok, estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, esta es una regla. Y me dice, por ejemplo, se los voy a poner así. Si me dice que yo calcule, por ejemplo, vamos a calcular, voy a diseñar un problema ahorita. ¿Sí? Me dice, calcula la densidad de un líquido conociendo que el radio es de 8 centímetros. Con una altura de 30 centímetros. ¿Sí? Y ahí me dice, calcula la densidad de un líquido conociendo que el radio es de 8 centímetros con una altura de 30 centímetros. Ojo, ¿sí? En este caso, yo voy a considerar que un litro de agua tiene una masa igual a 1 kilogramo, ¿sí? Esto es lo que tengo que considerar. Me voy a ir tantito al problema para que ustedes vean. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. Jocelyn, ¿tienes dudas? Sí, de la P, ¿qué significa, maestro? La P es la densidad, que es lo que veíamos aquí. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Mira, aquí viene. Ya me regresé tantito. Esta es la P y la P es la densidad. ¿Sí? Densidad, la P es igual, la densidad es igual a masa entre el volumen. ¿Sí? Aquí tengo yo las dos fórmulas. Esta es la fórmula del volumen, que es la que vi aquí, mira. ¿Sí? Porque el problema me dice que es un cilindro. Si yo tengo un cilindro, el mismo problema te va a decir que tienes. Si tienes un cubo, tienes una esfera, tienes un cilindro o tienes un paralelípedo, de cualquiera de esas cuatro opciones que te dice, tú te vas a ir aquí a esta diapositiva y aquí vienen las cuatro fórmulas. En este caso, el planteamiento del problema me dice que es un cilindro, por eso estoy utilizando esta fórmula. Y me va a pedir calcular la densidad, ¿sí? Por eso aquí estoy haciendo un problema. Aquí estoy inventando un problema que me dice calcula la densidad de un líquido conociendo que el radio de un cilindro, aquí sí, aquí tenemos que especificar qué es, ¿sí?
que el radio de un cilindro yo necesito saber qué es para saber qué fórmula utilizar. Y por eso tengo, eso que puse en verde es para calcular el volumen de un cilindro, yo necesito esa fórmula que está en verde. Pero primero me dice que yo calcule la densidad, ¿sí? Lo voy a poner en este color, en rosa. Con una altura de 30 centímetros. Ojo, yo puedo conocer la masa, ¿sí? Pero el volumen no lo tengo. Como no tengo el volumen, yo no puedo calcular la densidad. Primero tengo que encontrar el volumen, por eso utilizo la fórmula que está en verde. Me voy a ir tantito a la actividad para entender un dato. Quiero que entiendan un dato que me interesa mucho. Y no se revuelva. Aplicación de la... perdón, me equivoqué. No, voy a ir aquí. Aplicación de las leyes eléctricas. Eh, Dice, ok, ahora supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro circular. Aquí ya te está diciendo que es un cilindro, por eso estoy usando esa fórmula. Con un radio de 26.5 centímetros y una altura de 50 centímetros. La capacidad con la que cuenta es de 110 litros de agua. Ojo, estos 110 litros de agua es la masa, ¿sí? Es la masa. Dice, calcula la presión hidrostática. Entonces aquí me dice que calcule la presión hidrostática, que es la pH. Y ahorita me dice, el regulador de temperatura del calentador de agua dejó de funcionar, por lo que el agua en el interior de este se evaporó totalmente, lo que provocó que el calentador se llene de vapor. El calentador contenía agua líquida hasta la mitad. Si la capacidad es de 110 litros y nada más tiene, si la capacidad del cilindro es de 110 litros, pero aquí te dice que tiene agua líquida hasta la mitad, significa que es la mitad de 110. ¿Y la mitad de 110 cuánto es? 55, ¿sí? ¿Qué significa? Que ese cilindro nada más tiene 55 litros de agua, ¿sí? Y aquí te dice, considera que un litro de agua tiene masa igual a 1 kilogramo. Si yo nada más, si yo nada más tengo 55 litros de agua, ¿cuánto de masa tengo? Jessica, que diga Jocelyn y Laura, ¿cuánto tengo de masa? Nada más tengo 55 litros de agua, porque dice que el cilindro, su capacidad es de 110, pero no puedo tomar los 110 porque el cilindro no está lleno a su máxima capacidad, está lleno a la mitad. Por lo tanto, la mitad de 110 son 55 litros, pero yo no puedo utilizar litros porque me dice que lo tengo que convertir a masa. ¿Cuánto de masa tengo? Laura y Jocelyn. 55 kilos. Exactamente. Es correcto, 55, ¿sí? Entonces, me voy a regresar ahí nada más quería que entendieran esa parte, ¿sí? Y me voy a regresar al problema que estoy haciendo, ¿sí? Perdón, me volví a equivocar. Ahí va. Voy a compartir el recurso. Ok, ahí está. ¿Sí? 30 centímetros. El cilindro está lleno. El cilindro, le voy a poner, tiene una capacidad de 100 litros y está lleno a la mitad. Y está lleno a la mitad. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si está lleno a la mitad, ¿sí? Yo tengo 50 litros. Si está lleno a la mitad, mi capacidad de ese cilindro es de 100, pero yo no tengo 100, porque me dice que está lleno a la mitad, entonces son 50 litros. Y esto equivale, si aquí dice, 1 litro de agua tiene masa igual a 1 kilogramo. Si yo tengo 2 litros de agua, tengo 2 kilogramos. Si tengo 3 litros de agua, tengo 3 kilogramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos tengo aquí? ¿Sí?
Sí, Laura, sí, Jocelyn. Sí, maestro. Ok, entonces yo ya conozco, yo ahora sí ya puedo agarrar esta fórmula. Ok. Ah, no, todavía no puedo agarrar esta fórmula. Primero voy a calcular el volumen porque no conozco el volumen. La masa ya la conozco. Ok. Voy a utilizar esta fórmula. Ok, ahí va. Para calcular esta fórmula, yo primero les digo, ¿qué tengo? Datos. Pongo mis datos, ¿sí? Pi, déjenme, voy a copiar pi. Datos. Pi, yo les dije que vale, esto es una constante, ¿sí? 3.1416. Eso no cambia, eso ya es una constante. Te voy a poner aquí y que se me hace que ahorita voy a volver a duplicar la diapositiva, ¿sí? Pi, el radio, ¿cuánto vale el radio? El radio 8. me dice que son 8 8 centímetros, centímetros. pero no puedo utilizar centímetros. Lo tengo que transformar a metros. 8 lo divido entre 100 y me dice que es 0.08 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. La altura. La altura me dice que son 30 centímetros, pero no puedo utilizar centímetros. ¿Cuántos metros les da? 0.08. Ay. No. 30 centímetros, divídelo entre 100. ¿Cuánto te da? 0.3. Así es, 0.3 metros. Ojo, para convertir de centímetros a metros, este 8 divídelo entre 100 y te va a dar 0.08 metros. Si tienes 30 centímetros, divídelo entre 100 y te va a dar 0.3 metros. ¿Sí? ¿Dudas ahí? No. Ok. Y ahora sí, ya sustituyo. Empiezo y agarro el volumen. Volumen es pi, que es 3.1416, que me va a multiplicar a 0.08. Aquí, ojo, este 0.08, ahorita lo elevo al cuadrado, pero tiene que estar elevado al cuadrado, que multiplica a 0.3 metros. Ahí voy. Este está elevado al cuadrado. Ok, ¿cuánto les da el volumen? 2.01. Ahí voy. No sé, no lo he hecho. ¿Sí les da las dos así? 0.603. Ok. 0.603 metros cúbicos. Ok, déjenlo hago. Ok, déjenlo voy a hacer. 3.1416 que multiplica a 0.08 elevado al cuadrado que multiplica a 0.3. Y a mí me da 0.00603. Me da esto, 0.00603. ¿Ya lo hicieron? Jocelyn, Laura. Lo voy a volver a hacer. Es 0.08 al cuadrado. Perdón. ¿Sí? Por 3.1416 por 0.3. Me da 0.00603. ¿Sí? Lo podemos poner en notación científica. Si lo pongo en notación científica, sería así. O
6.03 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto es en notación científica. ¿Sí? ¿Qué es lo que me decían ahorita? 6.03, siempre y cuando respeten el exponente, porque si ustedes me ponen 6.03, pues está mal. ¿Sí? Sí, Jocelyn, sí, Laura, ¿qué les da ese valor? Nuevamente, perdón, multiplico el 3.14 por Sí, 0.08 por 0.3. sí, pero acuérdate que el 0.08 está elevado al cuadrado. Mira, si quieres, abre un paréntesis y le pones 3.1416. Cierras paréntesis, luego le pones por, abres otro paréntesis, le pones 0.08, cierras paréntesis y ahí mismo le pones al cuadrado. ¿Sí? Y luego le pones por, abres otro paréntesis, le pones 0.3, cierras paréntesis y le das igual. Y te va a dar. ¿Sí o no? Te da 0.00603 o 6.03 por 10 a la menos 3. ¿Sí? 3.03. Sí. ¿Sí? Cualquiera de esas dos. Nada más que, ojo, siempre, este es lo que tienen que respetar. Si yo lo pongo en notación científica, tienen que poner aquí el exponente que realmente corresponde. Si, como les digo ahorita, si ustedes en operación nada más le ponen 6.03, el problema automáticamente está mal. ¿Por qué? Porque no están olvidando este menos 3. Voy a duplicar esta diapositiva. Ya vamos a terminar, ya falta. Esta diapositiva. Voy a borrar esto porque ya no me va a servir. Esto tampoco ya no me sirve. Como quiera, queda en la diapositiva anterior. Este dato pues ya no me sirve. ¿Sí? Y ahora ya puedo calcular la densidad de líquido. Lo que me pedía al principio, ya puedo calcular la densidad de líquido. ¿Por qué? Porque aquí yo ya agarro, yo ya conozco la masa, ya tengo el volumen. Ya agarro, copiar, pegar. Okay. Y la masa me dice que son 50 litros. ¿Sí? Y el volumen me dice que es 0.00603 metros cúbicos. Hagan esa división. Ah, perdón, aquí no son litros. Perdón, porque ya lo habíamos convertido. Es kilogramos. ¿Sí? ¿Sí? Aquí utilizamos kilogramos. ¿Cuánto les da esa operación? $8,291.8739. A ver, otra vez, 8,291, ¿qué? .87. Ok. Ojo, kilogramos sobre metros cúbicos, porque esa es la unidad de medida de la densidad. Y esa es la respuesta. 50 entre .00603. Perdón. 0,600. Y te da 8,291.87. Esos son los conceptos que necesitamos conocer para entender la actividad integradora de esta semana. Lo primero que vimos al principio fue el consumo energético, porque ese no lo habíamos visto, en ningún problema lo habíamos visto. Ahora es algo nuevo, la presión hidrostática es algo nuevo, el volumen y la densidad es algo nuevo, por eso me enfoqué en eso. En los demás planteamientos del problema les va a pedir la energía, les va a pedir resistencia, intensidad, pues son datos que ya hemos visto, que ya saben cómo calcular. Jocelyn, Laura, ¿dudas de lo que acabamos de ver el día de hoy? No, ninguna. Laura, Sí, lo de 50 ¿se divide o se multiplica? ¿cuál 50? ¿Este dato? Lo de 50, no, lo de abajo.
50 se divide entre .00603. Exacto, eso. ¿Eso se multiplica o se No, divide? se divide. Divides 50 Ah, ok. entre .00603. ¿Cuánto te da? Sí, ¿cuánto te dio? Me da 8,291,87. Así es. 8,291,87. Sí, es correcto tu resultado. ¿Dudas, Jocelyn? ¿Dudas, Laura? No, ninguna, maestro. ¿Laura? No, bueno, ya no, muchas gracias. Ok, cualquier duda que ustedes tengan con toda confianza me pueden mandar un mensajero por medio de la plataforma y ahí voy a estar al pendiente de ustedes para cualquier duda que puedan tener. Si ya no tienen dudas, pues de mi parte sería todo el día de hoy. Que descansen y que pasen una bonita noche. Hasta luego. Igualmente, maestro, gracias. Gracias. Sí, hasta luego.